Eskerrik asko beste behin gure deiai kaso egiteatik eta hemen arratsaldeta satortzeatik. Bueno, gaur gurekin dakago Edorta Cortadi eta beak pixka bat Antonio zuzendu itzein goiu pixka bat kolekzionismo kolekzionista pixka bat erakusketa honen harira. Nik uste Edortak ez duela aurkezpen handiri behar pixka bat euskal arte inguru honetan dintzen, bai 11 publikazio ateratako gala, kritiko bezala hainbat mediotan lan egin dulako eta, bueno, azken finalak honetan sartu egin dela. Bidate batetik eta pixka bat zuzenduko digu beak hitzaldi hau charla. Buenas tardes a todos, gracias una vez más por atender a nuestra llamada. Hoy vamos a dar una charla, una conferencia de la mano de Edorta Cortadi. Me parece que tampoco necesita mucha presentación dentro de lo que es el arte vasco, tanto como crítico como colaborador con distintas instituciones de carácter cultural, labor que ha desempeñado y desempeña en el mundo del arte como comisario, como crítico, eso no, tampoco haciendo la chuleta, no me iba a explayar porque es perder el tiempo, me imagino que ya. Y bueno, también quería dar las gracias, que está aquí Fernando Gárate y su equipo, a Maya, a José Ramón, que son gracias a ellos con lo cual hemos podido presentar esta fabulosa colección de modus vivendi, que será llamado Misterio. Y bueno, es de agradecer que gente de nuestro entorno tenga este ánimo de colaborar con distintas instituciones. Gracias por acercaros, sin más, y bueno, después nos comentará Edorta un poco cómo quiere dirigir este acto. Eskerrik asko. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo no voy a dar una conferencia, eso que quede claro, voy a hacer una presentación de esta excelente muestra de fotografía internacional que pertenece a un tándem, un matrimonio compuesto por Fernando Gárate, arquitecto, e Ibarrés, y Estrella Gómara, una médico pamplonesa. Misterion, el arte no está donde se le espera, artea ez dago espero den lekuan, bajo el sugerente y televisivo título de Misterion, aunque pueda parecer latín, no lo es. El arte no está donde se le espera. Artea ez dago espero den lekuan. El comisario de esta muestra y de su publicación, por cierto excelente, José Ramón Amundaray, reúne alrededor de 30 obras pertenecientes a la colección Modus Vivendi de Fernando Gárate y Estrella Gómara, coleccionistas de obras de arte de casi todas las disciplinas desde el año más o menos 1980. En primer lugar voy a hablar del tándem coleccionista. Ciertamente, sin coleccionista no hay colección, y toda colección nos habla del coleccionista, de sus gustos y predilecciones, de sus aciertos y de sus esfuerzos por conseguir la obra elegida, perseguida y coleccionada. Pero ¿quién es el tándem de coleccionistas que compone esta singular y cuidada colección de fotografía contemporánea que ahora generosamente nos muestran en el Fotomuseum de Zerau, obra de los visionarios Leopoldo Zugaza y Ramón Serras? El tándem coleccionista compuesto por Fernando Gárate, arquitecto Ibarrés, y Estrella Gómara, médico pamplonesa, comenzó cuando éste estudiaba arquitectura en la Universidad de Navarra y la familia de ella, conocida contratista, adquiría obras de Zobel y aguafuertes de Picasso en la Galería Teo y en la Galería Cellini de Madrid. Una vez estabilizados profesionalmente y ubicados en Donostia, San Sebastián, en el año 1985, la afición del matrimonio fue a más y comenzaron a envenenarse en la compra de obras de arte y comenzaron a llenar su casa y el lugar de trabajo con obras de arte, pinturas, esculturas, fotografías, aguafuertes.
Los galeristas Moisés Pérez Albéniz, de Pamplona, y Daniel Chopitea, de San Sebastián, fueron sus primeras referencias. Vinieron después el galerista Gonzalo Sánchez, de la conocida Galería 16, la galerista Lourdes Fernández, de la Galería DV, y sus asesores, José Ramón Amundarain y Manu Muñeteyendicoechea, y su amistad también con otro coleccionista, Julián Armendariz, que hoy me ha dado recuerdos para este coleccionista. Y mientras tanto, el tándem buscaba información en catálogos, suplementos culturales de periódicos, visitas a la Feria de Arco y a la Feria de Berlín, y vino la primera compra de 3 fotógrafos alemanes que los tienen ustedes en esta muestra: Wolfgang Tillmann, Thomas Ruth y Roland Fischer. La colección comenzó a consolidarse hacia el año 2000 y comenzaron también a abrirse a jóvenes fotógrafos de España y del País Vasco: Unai San Martín, Juan Uslé, Yune Crespo y un largo etcétera. Pese a que la conservación y el mantenimiento de la fotografía resulta complejo y a menudo dificultoso, y los precios del mercado están sobredimensionados, según mi criterio, el tándem coleccionista sigue comprando obras de arte, a menudo efímeras y costosas, por puro amor al arte, y para dejar a sus 2 hijos, un arquitecto y otro ingeniero, indicándoles, les voy a leer algunos pensamientos de Fernando: que en la vida hay algo más valioso que el dinero, y que esto es el arte. Mi mujer nunca me frena y yo compro a veces a escondidas. Conozco algo de historia de la arquitectura, no demasiado de la historia del arte. A mí lo que me gusta es el fútbol. La fotografía es un lenguaje más de la historia del arte. Yo me dejo llevar por la intuición, más información, más las galerías. Son frases de Fernando Garat en una conversación informal que tuve con él a la hora de presentar esta colección, y quise conocer un poco más al coleccionista, a quien yo conocía más bien de lejos. Vamos a pasar a la colección Modus Vivendi. Nada de extraño tiene, por tanto, que partiendo de este equipo de asesores y de colaboradores, es decir, galeristas y artistas, algunos fotógrafos, otros multidisciplinares, el coleccionista se haya decantado por una colección de fotografía internacional con nombres alemanes, ingleses, franceses, noruegos, alguna iraní, portugueses, españoles, canadienses, brasileños y americanos. Como pueden ver ustedes, el espectro es muy multifocal y muy multidireccional, pero privan sobre todo los alemanes y los españoles en mayor número en esta colección, que es un extracto de la gran colección que él posee en sus almacenes. Fotógrafos en su mayoría multidisciplinares y transversales, que utilizan la fotografía como base para la experimentación con otras disciplinas como son la pintura, la arquitectura, la escritura, y que se escriben y utilizan poéticas conceptuales, expresionistas, postindustriales, realistas mágicas o contraculturales. En definitiva, fotografía mestiza, fotografía compleja y multidisciplinar, como son la mayoría de sus autores. La selección de las obras no responde a ningún tejido discursivo concreto, tan solo en la disposición de las piezas, unas junto a otras, se reconoce cierto vínculo formal que provoca el hecho de que cada imagen deja de ser en parte lo que es o lo que quiso llegar a ser, nos dice el propio comisario de la muestra, José Ramón Amundarain. Vamos a hacer un pequeño recorrido de la muestra, aunque luego lo podemos hacer todos visitando, viendo obras y teniendo quizá un diálogo más abierto entre todos.
Yo no trato de imponer mis criterios, les voy a dar algunos. Sin ánimo de ser exhaustivo, hagamos un rápido y breve recorrido o paseo por la muestra. En primer lugar, se advierte un peso específico por los fotógrafos alemanes. Wolfgang Tillmann, no lo tenemos por aquí, estará en aquella zona de allí, luego lo podemos ver. Artista conceptual, ubicado en Berlín, que trabaja sobre conceptos básicos de la fotografía. Es decir, lleva la fotografía a extremos muchas veces muy fundamentales, sobre el color, sobre el concepto de transparencias o sobre otros aspectos. Thomas Ruff, que analiza la estructura de la fotografía en la cultura contemporánea. Roland Fischer, uno de los grandes fotógrafos alemanes, que trabaja sobre estructuras cinéticas. Es este que tenemos aquí detrás de mí. Uno de los grandes fotógrafos alemanes que trabaja sobre estructuras cinéticas, como pueden ver, repite un módulo que pueden ser, pues parece casi aparatos de reproducción, como pueden ser televisores o pueden ser módulos de arquitectura de carácter cinético repetitivo, y John Sachs, que trabaja sobre el encontrismo manipulado. El inglés Richard Parr, uno de mis fotógrafos favoritos, es esa obra que tienen ahí de carácter constructivista ruso. Tiene una sintaxis constructivista que parte un poco de los constructivistas rusos, desde Pevsner y Gabo, artistas que conoció Eduardo Chillida cuando llegó a París en los años 50, pues utiliza este tipo de sintaxis y tiene una sutil planimetría llena de aciertos y de contrastes. Es un autor que muchas de sus fotografías aparecen en los manuales de la historia de la fotografía y de la historia del arte. El noruego Pierre Valcrey, fotógrafo también multidisciplinar, reitera su interés por el cuerpo humano. Los tienen aquí. Pierre Valcrey creo que es el de esa señorita que está ahí en actitud de baile, con medio torso desnudo. Reitera su interés por el cuerpo humano en todas sus posturas, al igual que la norteamericana Neil Golding, que está muy bien trazada y puesta las dos fotografías conjuntas que la tienen ahí, en una fotografía documental de carácter contracultural, como todo lo que hace Neil Golding. Siempre tiene un punto un poco contrapuesto a lo que se lleva en la sociedad bien pensante. El portugués Vasco Araujo y el español Alberto García Lis muestran su interés por el rostro humano en toda su crudeza y en toda su hermosura. La fotografía de Vasco Araujo es esa fotografía de carácter africano de una mujer que la tiene al fondo de la galería. Luego podemos hacer un recorrido viendo las cosas y dando cada uno su opinión sobre las obras, que también es una manera de poner capas superpuestas a lo que cada uno ve o lo que cada uno intuye, porque a veces lo que nos dicen que es lo mejor o la fotografía que tiene un precio más alto en el mercado, hay fotografías que llegan a valer 800.000 euros en el mercado, no es lo que muchas veces satisface al espectador, por lo menos al espectador medio. También la iraní, afincada en Nueva York, Shirin Esar, muestra los rostros de las mujeres en las sociedades islámicas cargadas de anotaciones y de escrituras árabes. Tienen por ahí un retrato de una señora árabe que tiene toda la mano y la cara llena de grafitis y de inscripciones árabes. El pintor norteamericano John Baldessari, lo tienen aquí, incorpora textos y añadidos a sus fotografías documentales. Es decir, además de la caída del rascacielos por los aviones iraníes, emplea una serie de textos añadidos o utiliza el color en determinados momentos sobre la fotografía.
Es decir, siempre utilizan la fotografía manipulada o la fotografía transversal, valiéndose también del cartel o de otros lenguajes como puede ser el pictórico. Y el también norteamericano Andrés Serrano, que lo tienen ahí en esa fotografía de un señor con una cara tapada con una sábana, que puede recordar algunos ecceomos o algunas figuras de Cristo de carácter religioso, puesto que utiliza también la iconografía religiosa, pero de alguna manera trastocándola de sentido. Esa fotografía religiosa siempre tiene una fotografía detrás un tanto morbosa. El brasileño Miguel Río Branco juega con la posición horizontal de sus planos. Tiene dos fotografías en blanco y negro en el otro extremo de la sala, de una señora tumbada en un plano y otra fotografía de una serpiente, también en un plano horizontal, que parece que se acerca también, no decimos a la señora, pero tiene unos ciertos componentes también, creando sensaciones entre el temor y el erotismo. El canadiense John Ballas, historiador de la fotografía y realizador de fotografías de gran formato, mezcla pintura y fotografía en muchas de sus propuestas. Y el francés Georges Rouge incorpora potentes geometrías en sus composiciones fotográficas. Tiene algunas fotografías que son puramente, podríamos decir, relatos de carácter geométrico, de carácter reiterativo, que para muchas personas pueden no tener demasiada interés en el sentido de parece que reproduce algo que es excesivamente conocido. En el campo de la fotografía española cabe destacar la fotografía cinética de Juan Oslé y en la del País Vasco a los donostiarras Sergio Prego, que juega con estructuras arquitectónicas y livianas, al también donostiarra Ivonne Maynard, que es un realista mágico, lo tienen en la otra parte de la sala, al poliédrico y multidireccional José Ramón Amundarain, que lo tienen ahí con una pintura, y es que él muchas veces juega más que con la fotografía, con la pintura. En la línea del norteamericano de Reimann, los fotógrafos americanos le han dado la vuelta a la pintura abstracta y realizan una pintura tan realista que termina por ser casi abstracta. Algo parecido pasa con las exposiciones de fotografía, pero dada la influencia que tiene la fotografía en la pintura, está muy bien traído esa obra pictórica de esa muchacha que mira con un aire un poco extrovertido hacia el espectador, en que juega precisamente, dudamos de si es fotografía o es pintura. Es decir, volvemos un poco a todo este juego de las miradas que se traen los fotógrafos con la pintura, con la arquitectura, con la geometría y a su vez los pintores que juegan con la fotografía dándole la vuelta también al calcetín. Es decir, estamos en un mundo tan líquido y tan gaseoso que ya llega un momento en que no sabemos qué es fotografía, qué es pintura, qué es escultura y qué es arquitectura. Luego podemos hablar de estos conceptos entre todos o podemos dialogar. Yo no trato de imponer criterios, simplemente lanzo preguntas a la sala. Como puede comprobarse, bueno, hemos dicho el caso de José Ramón Amundarain, el Eibarrés Unai San Martín, que no termino por ver ninguna obra por ninguna parte, pero estará por ahí, que lo tenemos aquí, también con esta obra muy bien colocada aquí. Ven ustedes cómo juegan con módulos de carácter cinético que están cerca de la arquitectura, resuelta en un plano frontal muy directo, está en blanco y negro y está en colores. Al Eibarrés Unai San Martín, a la excelente y exquisita navarra June Crespo, que tienen ustedes aquí, esa fotografía de carácter también cinético, que trabaja con materiales blandos, con telas, con gasas, con plexiglases, con polímeros, y que realiza esas estructuras de carácter cinético
que está en la línea de pintores como Sempere o como otros grandes pintores que han trabajado también en esa línea. Y también agarró Carlos Grijalva, y por último al Alavés Juan Luis Moraza, y a los vizcaínos Darío Urzay y Chomín Badiola. Algunos juicios de valor, y yo con esto termino. Como les he dicho, yo no voy a dar una charla sobre fotografía, porque tampoco es mi especialidad. Estoy más especializada en pintura contemporánea, pero ya que me pidieron que diera esta aproximación a la fotografía, que va cobrando cada vez más fuerza entre los lenguajes artísticos. La fotografía, se habla mucho de fotografía, hay muchas exposiciones de fotografía, pero se compra muy poca fotografía. Un excelente fotógrafo como fue Chema Madoz, que vino a Galería 16, creo que vendió, según me dijo Gonzalo Sánchez antes de fallecer, vendió una fotografía en Guipúzcoa, una. Se habla mucho, parece que en Inglaterra hay más tradición por la venta de fotografía. Aquí todavía se habla mucho de fotografía, pero se vende poco, o por lo menos se compra poco. Bien, ¿cómo puede comprobarse algunos juicios de valor abiertos a su intervención también? Como puede comprobarse el panorama en la fotografía de fin de siglo y de comienzos de dense cuenta que muchos de estos fotógrafos son nacidos el siglo pasado, a finales del siglo pasado, aunque realizan muchas de estas obras están datadas en los años 2000, 2002, 2010, 2020, 2022. Se mueve en un terreno multidisciplinar e interseccionado de lenguajes, que a menudo parece alejarse de la realidad documental y de la realidad objetiva que ha tenido desde sus inicios la fotografía. Y yo pregunto a la sala, ¿mejora o ocultación de la misma? ¿La fotografía se va enriqueciendo y mestizando con otros lenguajes? Tampoco podemos olvidar que los realistas coreanos y algunos realistas vascos, que también existen, los freelance, los documentalistas y los reporteros de diarios y revistas también existen y no están en estas grandes colecciones de arte. Ni está en esta colección, ni está en la colección Ordóñez Falcón, ni está en la colección Lola Garrido, y probablemente hay más colecciones, aparte de las colecciones que tienen los museos del País Vasco y de Navarra, o tiene la Fototeca Kutxa. Sergio Prego y Azucena Vieites escriben dos textos en el catálogo que son muy interesantes, aunque son un poco complejos. Como todo lo que escriben los artistas, de vez en cuando lo envuelven en unos lenguajes que parece que son casi lenguajes esotéricos o lenguajes excesivamente rebuscados que llevan a que casi no sabemos muy bien a dónde van o por dónde se mueven. Les voy a leer un texto de Sergio Prego. Hacen dos en este catálogo, que lo tienen, creo que estará en venta aquí en el museo, a un precio muy asequible. Plantean al final, dice Sergio Prego, ¿en qué manera los viejos regímenes de representación tienen su reflejo en los medios contemporáneos? ¿De qué manera las múltiples capas de la cultura y el lenguaje siguen vigentes en las formas contemporáneas de representación? Se pregunta él. Es decir, podríamos decir, nuevos lenguajes que abundan hoy en día en la fotografía, hasta qué punto se sedimentan pues las claves de los viejos lenguajes de la fotografía dura y pura, de la fotografía en blanco y negro de un Cartier-Bresson o de, pues no sé, de cualquier fotógrafo latinoamericano, pues que representan con crudeza la boda en Perú, por ejemplo, o cualquier otro aspecto. Y el otro texto es de Azucena Vieites, que dice: las prácticas realizadas en los 90 resultan más inmediatas, más ágiles o directas que otras posteriores. Y considero también que los recursos de los que se sirven
van a funcionar en ese sentido de obra inscrita en una realidad en la que se encuentran, que les construye y desde donde se impone una voluntad de experimentar con el objetivo de tratar de producir un nuevo lenguaje a través de la práctica artística. Es decir, hasta qué punto esta nueva realidad de estas prácticas llegan a construir un nuevo lenguaje a través de la práctica artística. No cabe duda que son fotografías, por lo menos por el soporte. En el caso de la pintura, en el caso de Darío Urzay, por ejemplo, en este paisaje, casado con una gran fotógrafo, me parece que es inglesa, aplica trozos de pintura a la fotografía, pero el resultado último es la fotografía. O en el caso de Sergio Prego, la fotografía que tiene al lado, que realiza explosiones de carácter efímero, lanza la fotografía y lo que queda es el resultado. Bien, yo les lanzo esta serie de preguntas abiertas si quieren para un diálogo fructífero. Yo creo que la colección es buena, tienen también fotografías de carácter más estrictamente fotográfico, menos abiertas a la influencia de otros lenguajes, pero es de alguna manera una expresión de lo que se lleva en la fotografía internacional a fines del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta y sé la respuesta, y si no, podemos hacer un recorrido por la sala y hacer una lectura comunitaria de algunas obras de arte que les pueden interesar más o menos. Insisto en que a veces el mercado del arte no coincide con la historia de la fotografía. Se pueden pagar muchos millones por una obra de arte y tener un valor efímero en la historiografía del arte o en la historiografía de la fotografía, pero se han pagado cantidades, por ejemplo, por obras como de Ansel Adams, 800.000 euros, de Peter Lee Phantom, $6.500.000, Andreas Gorky, $4.300.000, Cindy Sherman, $3.900.000 euros, Gilbert and George, $3.700.000 euros. Como ven ustedes, ciertamente la fotografía a nivel de cotización en bolsa ciertamente se codea con la pintura, con la escultura y con cualquier otro lenguaje. Veremos cuánto tiempo esto se mantiene, permanece, pues saben ustedes que las oscilaciones en bolsa también caen. Pues podemos abrir el diálogo a las preguntas que ustedes quieran. Tenemos además tenemos la suerte de tener a los coleccionistas aquí, que no les vamos a preguntar por cuánto han pagado por algunas de estas obras, porque suelen ser temas bastante pudorosos y por otra parte no tienen muchas ganas de hablar, pero me parece que la colección es espléndida y que haya gente que además de tener dinero lo invierta en obras de arte, pues nos parece que es una práctica poco frecuente y que denota también la generosidad de este tipo de coleccionista. Preguntas de la sala. Damos una vuelta por la sala. ¿Les parece que demos una vuelta por la sala? Tipos de pintura, como si fuera una ventana, incorporan la pintura a la fotografía. La fotografía en sí podría ser válida, añade dos trozos como si fuera una ventana y nos pone en contacto con esa naturaleza. Bien, el problema siempre de las obras de arte y de la historia del arte es que a veces creemos que con la pura mirada, con la pura intuición podemos llegar a todo. Jorge Oteiza solía decir que el problema no es que de arte sabemos todos
o de que de alguna manera cualquier cosa puede ser arte. No, el problema está en que no hay nada escrito sobre arte. Esa es una frase falsa. Hay millones de libros escritos sobre arte. El problema es que no leemos. Entonces también hay que hacer un ejercicio por entrar también en estos tipos de lenguaje, también leyendo lo que quiere hacer el propio autor. Cuando yo no entiendo algo de una obra de arte, lo que tengo que tratar es de buscar un poco de información. Lo que escribe cada artista sobre su obra es importante, aparte de lo que dicen los historiadores o los críticos. Pero nadie conoce mejor la obra de arte que el propio artista. Por lo tanto, cuando no entiendo algo, busco información, luego cotejo, luego hago una primera mirada, que a veces suele ser la definitiva, pero a veces no. Yo voy un día a un museo, veo una cosa y no me gusta. Voy el segundo día y le encuentro algo. Voy el tercer día y trato de lograr algo más. Por lo tanto, una primera mirada es muy superficial sobre la obra de arte. Hay que intentar ir 2 veces, 3 veces, porque puede pasar como a los jóvenes, que al comienzo no les gusta la cerveza o el café, prefieren la Coca-Cola o la no sé qué, pero la tercera o la cuarta vez que prueban el café o la cerveza, luego se enganchan con ello, ¿no? Bien. Tiene esas 2 obras que hemos dicho, del Río Branco, de este autor brasileño, que siempre parece que lo hispanoamericano tiene algo que ver más con el erotismo. En estas 2 fotografías de una muchacha sentada en un plano casi diagonal, horizontal, en blanco y negro, que ya tiene un punto morboso, y una especie de reptil que corre, no sabemos hacia dónde, y que siempre se mueve un poco entre lo morboso y lo erótico. Luego, que a uno le guste o no, es otra cuestión. Otro paisaje parecido, que este es de Unai San Martín, que ha estado exponiendo últimamente en Tabacalera. Es fotógrafo, pero más trabaja un poco con la reproducción de medios calcográficos, trabajando sobre la fotografía. Pero si ven, podríamos comparar esta visión de este plano que tiene aquí con este otro, que tiene una visión un poco más racionalista, de un primer plano, un segundo plano, un tercer. Es una fotografía de carácter más industrial, no es un paisaje tan de campo abierto, es más una fotografía de carácter, podríamos decir, urbano, urbanita. O en este caso, una fotografía mucho más aspecta, que es de John Sass, de este fotógrafo americano que hemos dicho, que en las 3 primeras fotografías que compró Fernando, una de ellas creo que fue esta, no lo veo por ahí, bueno, y ven ustedes que es una estructura casi de un mueble, dejado en un lado, y por otra parte una especie de empapelado, casi de mal gusto, americano, con ese carácter geométrico que tiene ahí. Les puede parecer poco. En esa fotografía hay más minimalismo. En esta también hay planos que se articulan. En todo lenguaje siempre hay una serie de convivencias. Luego, que les gusten más unas cosas a otras, pues es como en la vida mismo, ¿no? Me gusta esta señora porque tiene el lóbulo aquí, y la otra porque tiene un puntito aquí, y la otra porque se peina así. Y entonces, claro, sobre gustos no hay nada escrito. De nuevo repito lo del texto. Sobre gustos hay muchísimo escrito, hay bibliotecas enteras. Lo que pasa es que no leemos. Más en el sentido de lo que hemos entendido siempre por fotografía, es decir, documentar un espacio. Lo que pasa es que también juega con la arquitectura y con los grandes formatos. Hasta el siglo XX la fotografía era algo que hacían los documentalistas por la calle. Había un fotógrafo que nos sacaba cuando íbamos por el puente María Cristina o Santa Catalina, fotos familiares, con la foto de fotomatón para el carnet. Eran fotografías de pequeño tamaño. La fotografía en el siglo XX, por una parte, por la cantidad de medios de reproducción y de
podríamos decir, de infraestructura de los propios laboratorios van cobrando cada vez más espacio. Para hacer una fotografía de estas, pues no sé, que hay fotógrafos que están en la sala que nos podrían decir las dificultades que puede tener a la hora de reproducirse esta foto. Es de Thomas Ruff, uno de los grandes fotógrafos americanos, y tienen aquí el juego con la pura arquitectura y con el color, con ese color sepia, esos tonos ocres que nos pueden gustar, y con el silencio y el vacío de una arquitectura, ¿no? Que no sabemos si es verdaderamente una cárcel, es un lugar de lectura de una universidad, titula MDPM 32, tampoco nos da muchas. Tienen aquí dos artistas, uno Juan Luis Moraza, conocido artista, pintor, escultor, también multifacético, y la otra fotografía de uno de los grandes americanos, de Wilhelm Tillman, en que aparece lo que es la fotografía. Una persona con dos ojos, con una especie de catalejos, pues uno parece que ve la realidad más limpia y la otra más fija, ¿no? Y en este caso también hay una mirada. En definitiva, la fotografía es mirar la realidad de una determinada manera. Como la vemos cada uno, pues depende, ¿eh? En este caso ya ven ustedes que la pintura ha invadido toda la fotografía. Esto es pintura, esto es fotografía. Pregunto, pueden opinar, ¿eh? No, porque si no me quedo yo aquí en ascuas. Y lo mismo, digo, en esta ambigüedad de fotografía, bueno, les puede parecer a muchos que es una trivialidad, sin embargo es uno de los grandes fotógrafos americanos. Y tiene aquí otro fotógrafo que es George Ross, que aplica estructuras geométricas en todo su proceso sobre fotos, lanza una serie de objetivos de carácter geométrico, circular, triangular, con colores a veces detonantes, que amplifica. Si quitáramos eso, se convertiría en una foto bastante vulgar. El haber centrado ahí una angulación circular hace que nos parece que esa fotografía atrae nuestra mirada hacia ciertos aspectos. Juego con arquitectura, hay una serie de constantes en la sala que se repiten. O en esta magnífica fotografía de García Lis, de Alberto, un fotógrafo contracultural que no coge más que, podríamos decir, una fotografía realista, casi hiperrealista, que la corta en un determinado, con una planimetría en un determinado momento, realiza un busto, lo que sería un busto en una escultura o en una pintura, puesto en una determinada manera. Elige los tipos que a él le interesa, hombres y mujeres, de carácter un poco contracultural, y realiza una fotografía en blanco y negro, pues que tiene un gran atractivo, que tiene una gran fuerza. Tiene aquí esta obra magnífica, para mí la mejor de la exposición, con perdón del comisario de la muestra, que seguro que luego nos dirá José Ramón Mundaray, conocido artista y el comisario de la muestra. Pues esta obra de Richard Park, con esa influencia que tiene de los constructivistas rusos, es una fotografía que la verán en cualquier historia de la fotografía ya reproducida. Por lo tanto, tener la categoría de tener una colección, una fotografía de Richard Park, pues denota también los gustos de los asesores, además del comprador, del coleccionista, de los asesores que han tenido. Siempre, generalmente, coleccionista y colección van unidos, no se puede separar uno de otro. Y por otra parte, los gustos de los asesores también influyen en los gustos de los propios coleccionistas. ¿Sí? Yo tendría una pregunta en este caso, con el tema del coleccionista o la colección. ¿Qué es lo que pesa más? Quitando el dinero, que no hay que hablar de dinero, como decía usted la frase antes, ¿es más la categoría, el prestigio que tiene ese fotógrafo en este caso,
o que realmente es belleza, me gusta, o sea, tal vez es una pregunta más para el coleccionista, ¿no? Pero ¿qué Sí. tiende a ocurrir más? Porque a veces... Sí, bueno, allá al comienzo uno se puede dejar impactar por la imagen. A veces nos atrae esta cabeza y decimos qué potente, qué hermosa, qué falta de vello, de pelo, de lo que quieran, ¿no? Nos atrae y no sabemos quién es Alberto García Lis. Uno busca documentación y se da cuenta de que es un fotógrafo que es muy coherente en sus décadas, que empieza a trabajar en la época un poco de la movida madrileña, de la contracultura, de Almodóvar, de una serie de cartelistas que trabajan en esa época y coincide, es decir, es coherente con lo que hace, aparte de estar reconocido en el mercado y de tener unos precios. Y ahí, bueno, uno puede entrar más. Y a veces le puede pasar a uno que por mucho que le digan a uno que el señor Wolfgang Tillmann, yo con esta foto ciertamente no siento demasiado personalmente como crítico de arte, pero me quedaría con la mejor foto de esta colección, que creo que es esta. Pero bueno, también implica gustos de cada uno. Si a uno le ha gustado el constructivismo ruso y bueno, pues hay una historia y de sedimentos y de cosas, y se coge la planimetría de esta foto y la geometría, el blanco y negro, el juego con una serie de espacios, pues independientemente de que Richard Bach sea los grandes fotógrafos, pues uno se queda con ella, ¿no? Pero creo que hay que dejarse guiar también un poco por el instinto de cada uno, ¿eh? Pero el instinto también se educa. Malraux, el ministro de Cultura francés de Charles de Gaulle, decía que el ojo es muy goloso como la boca. Lo mismo que la boca la hemos educado al comienzo, cuando aquí no se llevaban demasiado las ensaladas ni la comida pues, de mezcla, pues nos parecía que aquello había personas que iban a un restaurante y decían esto parece cherrijana para los conejos, ¿no? Y ahora nos hemos acostumbrado un poco a eso, ¿no? Entonces al ojo hay que educarlo igual que educamos la boca, y el oído lo tenemos muy mal educado. Mi director de tesis, don Juan Palazaola, jesuita ya fallecido, nos obligaba a ir a conciertos, a oír obras de Schoenberg que nos rompían la oreja y a estar 3/4 de hora oyendo a Schoenberg para que su oído se acostumbre a cosas que no son Bach o son Telemann o son otros autores. Y a eso hay que educar un poco. Al comienzo uno se echa para atrás, la segunda vez menos, la tercera y la cuarta se envenena, como pasa con los coleccionistas. Empiezan por comprar una obra. Este empezó por 3 alemanes, ahora no sé cuántas obras tendrá. Parece que ha desaparecido Fernando. No le gusta. Bien, aquí tiene una obra de José Ramón Amundaray, que es una pintura. Creo que es una pintura, no es una foto, ¿verdad? José Ramón es pintura. Bien, pues ahí tiene el juego. Uno se ha podido preguntar, ¿qué pinta? En una exposición de fotografía, ¿cómo ha metido el propio comisario una pintura suya, ¿no? Pero es precisamente para ver el juego de cómo la fotografía actual es mestiza, es multidireccional, es foto, pero es pintura, pero es collage, pero es grafito, pero es cartel, pero son muchas cosas, ¿no? Es como la moda actual, se lleva lo corto, lo largo, la cebolla y no sé cuántas cosas alrededor de las señoras. Los hombres lo tenemos un poco peor. Pero bueno, tiene ese juego un poco, esto es pintura, es fotografía. ¿Por qué les tienta tanto? Después del grupo Gaur, de Chillida, de Oteiza, de Bastarrechea, de todos los grandes informalistas, de Rafa Ruiz Valerdi, llega una generación en los 70 que rompe. Llega Vicente Amezó, el realismo mágico, surrealismo. Llegan los posteriores a ellos, el de Muniategui Andicoechea, el de apellido, y el Amundaray, y empiezan a realizar cosas, es fotografía, es pintura. Hay una vuelta a la realidad, pero desde otros parámetros, ese difumine, esa mirada un poco
estrábica de esa muchacha, que parece que está como perdida en el universo, con mucha gente joven. Bueno, pues cada uno hace sus lecturas. Otro artista, Sergio Prego, lo que es de San Sebastián. Hay bastantes fotógrafos de la onda de San Sebastián, igual que de Pamplona, ¿eh? No nos olvidemos que la coleccionista Estrella es pamplonesa, y tanto hay un peso también de los fotógrafos. Yune Crespo, creo que también es navarra. Bien, pues tienen este carácter de fotografía un poco de fenómenos que son momentáneos. La fotografía a veces ha jugado más sobre fenómenos que son más sólidos. El edificio, la arquitectura están ahí, no sobre efectos que se realizan en un momento y que el fotógrafo capta y realiza esa fotografía que tiene ese carácter más efímero. En el caso de Darío Urzay, uno de los grandes pintores que hay en el País Vasco, que tiene una trayectoria también que comienza haciendo cosas muy hiperrealistas, tiene cosas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, casado con una fotógrafa cuyo nombre en este momento no me acuerdo, creo que es islandesa o algo parecido, inglesa, que él pasa al mundo de la fotografía pero aplica manchas de carácter pictórico, pero vuelve a reproducirla en métodos fotográficos. Y el caso de Valdesari de John, que utiliza también pues, el método de cartel, fotografía manipulada también con color, con carteles que indica de alguna manera lo que él trata de producir. En estas dos obras que hemos dicho también, de Fischer y de Unai San Martín, que juegan, como ven ustedes, con elementos más abstractos, más geométricos, que pueden parecernos un poco más sosos, más reiterativos, pero el arte contemporáneo también tiene ese punto de inflexión de fijarnos en detalles, no de dar el conjunto. La fotografía del siglo XIX y del siglo XX coge conjuntos, como aquella foto coge todo el edificio. Parece que hay una cierta parcialización en los artistas del siglo XX en que no son capaces de dar todo el aspecto global, sino que cogen un aspecto, cogen la cara, cogen un trozo de un tatuaje, cogen elementos de carácter cinético, repetitivo, que les puede gustar o les puede resultar aburrido. Hay sobre gustos y está todo escrito. Bien, en esta fotografía de Yune Crespo, que a mí me parece fantástica, también es una de mis preferidas en esta sala, pero que titula CAM 2M y que trabaja también con telas, con plásticos, con polímeros, que después fotografía, con ese tipo de elementos, podríamos decir, un poco lechosos y un poco acuosos. Y el tema de Andrés Serrano, que incorpora, se titula de la morgue, el lugar donde se llevan los cadáveres, y que juega muchas veces con iconografía de tipo religioso, que tiene siempre un punto morboso sobre la muerte, sobre la crucifixión, aplicada también a temas actuales, como puede ser el SIDA u otros aspectos. Esos aspectos de Cristos tumbados con esas... Es una fotografía muy potente, esa es más abstracta, esta es más realista, un realismo un poco más mágico, un poco más dramático. Está muy bien colgada la exposición. No sé si es me imagino que el comisario habrá tomado también parte, pero tiene aquí dos personas. Por una parte está Pierre Balclay y por otra parte está Naïm Goldin, una de las grandes fotógrafas americanas, que juegan con el cuerpo de la mujer, que siempre ha sido objeto de atención en la historia del arte, porque generalmente ha estado hecho por hombres y por lo tanto fotografían más el cuerpo de las mujeres que los suyos propios. Algo que últimamente
por la influencia de las teorías de género se está dando la vuelta. Son las mujeres las que empiezan a practicar el cuerpo del hombre o de la misma mujer. En el caso de Menchugal, que fue una de las primeras mujeres que empezó a hacer desnudos femeninos, o en el caso de otras fotógrafas, como en estos casos, que juegan con el cuerpo humano. En el caso de Barclay, no solamente de la mujer, tiene mucho sobre su propia fotografía. El propio fotógrafo se coloca sobre un pedestal como si fuera una imagen griega, desnudo, y fotografía su cuerpo. O el caso de Esther Ferrer, otra mujer que también ha realizado el cuerpo femenino en toda su crudeza, midiéndolo, poniéndolo en detalles de cuánto tiene el muslo y la pelvis o lo que sea, juegan en estas posturas que generalmente son performance o son acciones que se realizan de baile en algunos lugares que luego el fotógrafo también capta y fotografía. O en el caso de Naim Goldin, que siempre es una fotógrafa contracultural que se vale un poco de todo este mundo, un poco más gore, un poco más cutre, un poco, en este caso no es yo he dicho que es el cuerpo de una mujer, pero parece que es de un hombre porque tiene todo el pecho con pelo. Guido Flotano, sí, bueno, es igual, es el cuerpo de un hombre y de una mujer, siempre desvela, así como Barclay hace una fotografía muy realista, esta siempre la desvela un tanto, siempre parece que está la propia fotógrafo como un poco fumada, porque todo lo que hace lo resuelve un poco con unas imágenes un poco veladas o entreveladas, entre lo que se ve y lo que se imagina, menudo tormento para la imaginación. Una fotógrafa iraní, también me resulta muy interesante, es esta, que es Mesa Shirin, que utiliza la escritura árabe, hace una reflexión sobre las mujeres en el mundo islámico y el comportamiento que tienen con ellas, con textos escritos que resultan casi unos grafitis clasificables sobre el rostro, sobre la mano de la mujer, o sobre el rostro, o sobre otras partes del cuerpo, y que realiza una fotografía en blanco y negro con un micrófono en la mano. O esta otra que viene aquí de Panusle, es un pintor, otro pintor. Yo no sabía que hacía fotografía, pero además la pone sobre estos soportes que no es solamente acrilato que son. ¿Qué soporte es eso? Señor Salvenor. Metacrilato puede ser. Bien. Pues ven ustedes en esa celosía, en ese carácter de nuevo geométrico, como la fotografía que hemos visto, y más abstracta y más geométrica, y el reflejo que realiza en el suelo una fotografía de carácter más abstracto. Y en esta potente fotografía de Vasco Araujo, del brasileño, un jardín tropical, que es de nuevo una fotografía de probablemente es una máscara brasileña, y el enfoque que ha realizado, que casi se puede confundir con un retrato verdaderamente realista, un retrato real, de una enorme fuerza, y todo ese mundo que a veces no está en las historias del arte. Parece que el arte chino, el arte japonés, el arte africano, en las historias de arte occidental no ha existido hasta las últimas décadas, en que se empieza a introducir este tipo de arte de los grandes países también en la historia del arte. O el arte de las mujeres, que tampoco parecía que existía, y han existido a lo largo de toda la historia. Bien, aquí tienen una fotografía de carácter más realista, mágico, de Carlos Grijalva, que creo que es un fotógrafo pamplonés, o navarro por lo menos, y que ven ese paisaje nocturno con un foco en un carácter determinado en unos matojos de hierba, y podríamos denominar que es una fotografía realista al anochecer de una noche, y no sé si tiene,
el tema no creo que es pintura. Y otra fotografía también muy realista, con lo que acabaríamos un poco, que es también de Yvonne Maynard, que creo que también es navarro también, creo, ¿no? Este es, ¿de dónde es? Donostiarra también, que tiene en la cabeza, parece que es de Hitchcock, del director cinematográfico, que aparece sobre una vegetación al anochecer, también con ese aspecto un poco realista, mágico, como en este foco que tenemos aquí. Luego uno puede tener sus gustos, se puede quedar con esta foto, con la otra o con el conjunto, y bueno, pues pueden disfrutar ustedes gracias al mecenazgo del tándem Gómara Gárate, pues de esta exposición.